El día de hoy nos encontramos con la doctora María Luz de la Lima Malvido, quien es licenciada en Derecho, especialista en Ciencias Penales y doctor en Derecho con reconocimiento magna cum laude por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, es certificada en Estudios de Terrorismo por la Universidad de St. Andrews en Escocia y es titular por oposición en materia penal de esa misma facultad. Actualmente es investigadora nivel C y profesora de victimología en las maestrías de victimología y en ciencia jurídico-penal del INACIPE y es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Recientemente la doctora Lima ha publicado un libro que habla sobre la metodología a tratar hacia las víctimas del delito. Doctora Lima, en sus palabras, ¿cómo describiría la realidad de las víctimas en México y específicamente de las víctimas de trata de personas? Pues es una pregunta muy dolorosa, porque en México hemos dado tumbos en la política pública, se han hecho por años algunos proyectos y se han desaparecido. Entonces en México, desgraciadamente, cambian a la gente, cambiamos la ley y las instituciones no logran fortalecerse. Entonces, hace años, en el 2000, se hizo un Programa Nacional de Víctimas. Se hizo una comisión de los procuradores del país con una agenda muy precisa. Después se abandonó. Se desapareció la comisión, luego se hace un centro que fue pro víctimas. La Comisión de Derechos Humanos abre su oficina, abre Seguridad Pública su oficina y de repente, igual, poco a poco todo eso desaparece. Actualmente pues está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que el diseño en sí yo lo critico porque estaríamos esperando otra cosa, no esto, porque ya no queremos más oficinas que abran y atienden a las víctimas, ya se quejan y se quejan, van a todas las oficinas, tocan, y hemos agregado tantos derechos que al final les dan 2 y dicen, ya, confórmate, tienes 2 ya, adiós. En cambio en Europa dicen, a ver, catálogo de 10, pero los 10 los das y se cumple. Entonces aquí hemos creído que avanzando, haciendo muchas leyes y muchas reformas jurídicas, vamos a lograr las cosas. Nuestra ley es pésima. La ley de víctimas tiene errores y esto, creo que la ley que lleva el récord Guinness de reformas. Y luego, entonces, las víctimas bajo esa tesitura no encuentran en los estados todavía las leyes de víctimas que hayan sido armonizadas a la general. No se han creado los fondos de reparación del daño a las víctimas en los estados y todo. Entonces, todo lo que se ofrece pues no se está todavía cumpliendo. Y no sé cuántos años más vamos a esperar para que la gente diga, me atendieron adecuadamente, me dieron respuesta, y luego ponemos algunas cuestiones. Imagínate que tú tienes que llevar los recibos fiscales para que te paguen los gastos que hiciste como víctima. ¿A quién se le ocurre en un camión de carga donde te subiste, te estás dando a la fuga del delincuente, o vienes en un tren, vas a pedir tu cupón, vas a hacer que te sellen tu... Entonces ponemos requisitos, Dios mío, que no se pueden cumplir. Okay. Bueno, en este sentido, en su libro también hace mención de que no todas las víctimas de los delitos deben de recibir el mismo trato, ¿no? Por la misma naturaleza del delito al que fueron sometidas. En este sentido, las víctimas de trata, ¿qué trato o atención especial tendrían? Bueno, esto es un tema súper importante. Primero, tenemos la reforma al artículo 1 constitucional, donde se dice que todos tienen que ser el respeto a los derechos humanos y que opere el principio de pro persona. Entonces, esto es lo básico primero. Todas las víctimas tendrán que tener una respuesta del servidor público y de la sociedad civil con respecto a sus derechos humanos. Pero, ¿a qué me refiero yo cuando he escrito esta metodología? Hay que tener lo que se llama el enfoque diferencial. Ese es un buen concepto que está en la ley de víctimas. Cada una de las víctimas va a tener, fíjate, primero necesidades distintas y segundo características y vulnerabilidad diferente. Entonces tú tienes, por ejemplo, una niña, vamos a decir, es una víctima de trata, espérame, pero esa víctima de trata es migrante, esa víctima es discapacitada, esa nenita es menor, viene embarazada, no habla español y no viene acompañada. ¿Sabes que en cada característica de estas se aplica un estándar internacional distinto? Y tiene derechos absolutamente distintos. Si el Ministerio Público dice, trata, como si fuera todos iguales, no consideraría todo esto que es importantísimo. Suponte que la nena le hacen una entrevista y la nena dice que viene huyendo de una banda juvenil
que la tenía de esclava, viviendo con ellos, que no quiere regresar, que tiene miedo. En la entrevista tú dices, esta nena es sujeta al refugio. Primero la metes en un lugar especializado, pero que no puede ser las estancias migratorias, sino la mandas a un lugar especial que van a ser los DIFs, que no están preparados para recibirlas ni tienen los lugares adecuados. Y no le puedes llamar al cónsul, porque si le vas al cónsul la regresan y entonces la van a matar. Ella viene en peligro de muerte. Entonces, cuando no está capacitado el personal y no estamos preparados y no conocen el enfoque diferencial, van a aplicar así como el protocolo, y tim, palomita, palomita, a todos igual. Por supuesto que a mí me cuesta mucho trabajo decirles, víctimas de trata, hay un universo, y para eso he elaborado yo en el libro, luego lo verás, una matriz, para detectar cuáles son los estándares y tratar de que se cumplan lo mejor posible. Muy bien. En su opinión, ¿en qué deben ser mejoradas las políticas públicas que hasta ahora han sido implementadas en México en materia de atención al delito, a víctimas del delito? ¿En qué podría mejorar la política pública en víctimas? Bueno, en el nuevo periodo, desgraciadamente, vivimos en periodos gubernamentales, porque no haces algo para siempre, sino cada 6 años desbaratamos todo y empezamos. Si a mí me preguntan cómo resolver, yo haría un ombudsman de las víctimas, como Canadá. No me quedaría con la CEAV. La CEAV es un híbrido raro, atiende víctimas y lo mismo de asesoría jurídica y tiene... No, un ombudsman, porque el ombudsman de Canadá, por ejemplo, lo que hace es estudia un caso y si es estratégico, que luego vamos a hablar de litigio estratégico, si considera que este caso toca y una política pública que sistemáticamente está fallando, lo estudia para eso, no para la atención a la víctima, y es coyuntural, sino lo que estudia es la política pública que está fallando para hacer el cambio y lo propone. Entonces propone la agenda legislativa y el ombudsman también da seguimiento a todo lo que hemos inventado, porque hemos inventado que a un protocolo de tal cosa, que a una oficina de tal, se cumple, nada se cumple. Entonces el ombudsman diría, voy a ir a los DIF estatales de todo el país. A ver, señorita, perdone, cuando recibe un niño abusado y le dicen, usted protege los indicios y evidencias, yo lo hice en un DIF, me dijeron, ¿qué es eso? No, lo bañamos. Y yo, ¿lo bañamos? ¿Y las evidencias? ¿Qué es eso? Dije, no saben la responsabilidad oficial que van a generarse cuando lo citen a juicio, diciendo, la atención fue de la enfermera y eliminó los elementos de la investigación. Entonces, imagínate, el ombudsman tendría que ir viendo, ajustando tuercas en todo el país de lo que hay y empoderando. Esto, ¿qué te falta? Esta oficina, pues no tengo el refrigerador para las evidencias. Conseguimos sociedad civil, tú dices que vas a ayudar, apoya. ¿Qué te hace falta? Aquí no hay protocolo, bueno, revisemos, vamos a hacértelo. ¿Qué más? ONG, tú tienes un albergue, estás funcionando, pero tienes que concursar con Sedesol, y te pasas 3 meses sin dinero y las víctimas no tienen ni para comer en un refugio. Secretaría de Salud también, que es la que da el recurso, vamos a hacer algún fondo, algo especial. Fortalezcamos cuando haya prácticas exitosas en el país. Yo creo que si nos vamos por las 2 vías, supervisamos lo que el gobierno debe hacer y fortalecemos y potenciamos a la sociedad civil, lo que ya está, no lo destruimos, no competimos con ellos, porque los refugios para mujeres maltratadas fueron creados por la sociedad civil. El gobierno se metió y les hizo un estándar. Sí está bien, pero hay que mejor fortalecerlas. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué forma podría ser aplicada la propuesta que plantea sobre el modelo sistémico para el diseño de políticas en la atención a víctimas y evidentemente específico para víctimas de trata? Bueno, primero hay que decir qué es el modelo sistémico. En políticas públicas se había utilizado mucho lo que es el modelo secuencial. Entonces la gente creía que tenía que empezar diseño, implementación, evaluación, así como una línea. Y no, este es un círculo. Este tiene que manejarse en un círculo porque en el centro de ese círculo está el estándar principal que hay que cumplir. Entonces, todas las etapas se retroalimentan entre sí y cada una cuando inicie, desde la planeación estratégica que vas a hacer para generar un servicio, hasta cuando vas ya a aplicarlo y lo evalúas, tiene que estar en el centro los estándares. Por eso es sistémico porque se retroalimenta completamente entre sí, pero en cada etapa tiene que estar presente. Por ejemplo, en el diseño. Tú dices, nosotros vamos a atender víctimas de trata y te dicen, discapacitados, sí. Y niños, sí. Indígenas, todo, sí. Y según eso, en el diseño dicen, se atenderá a toda clase de víctimas. Llega un discapacitado y no hay rampa.
O sea, desde hasta el diseño físico tiene que... Yo les estaba diciendo, ¿cuántas salas de juicios orales tienen rampa? Ni siquiera el 10%. El lugar especializado para el niño, no lo tienes, la cámara de GESEL, y lo vas a poner tú sentado en una silla con el juzgador enfrente y todos los adultos. ¿Por qué no tienes tu sala de GESEL especializada? En el diseño del modelo. Tiene que estar el estándar te dice que tiene que tener confidencialidad. Te dice los lineamientos para los menores que se presentan a juicio, tiene que tener un lugar amigable, tiene que ser el personal capacitado. Si tú no capacitaste al personal, no se cumple en tu diseño el estándar. Entonces va a todo, absolutamente a las partes. Ya estás en la implementación, llegó una niña indígena, ay, ¿a dónde hablamos ahora? No, tú tienes que tener los convenios. El estándar se tiene que cumplir, en la implementación tienes los convenios con las áreas especializadas de las etnias para que ya estén ahí, ya estén listos y no tengas que decir, vámonos por uno. O viene un discapacitado de otras discapacidades que requieren traductor y tú dices, ¿dónde lo buscamos? O sea, eso no es, eso es improvisación. Entonces, el estándar para que esté y se funcione sistémicamente tiene que tener todos los elementos para que ese estándar se aplique. Ahora, ¿cómo evalúas? Contrastas con el estándar. ¿Se cumplió todo? Tienes calidad en el servicio. No es que qué bonito, qué florecitas, o vinieron 20 y las atendieron. ¿El estándar se cumplió? No. Entonces no hay calidad en el servicio. Okay, muchas gracias. Igual, en ese sentido, ¿de qué forma se puede incorporar el estándar internacional de derechos humanos aplicado a las víctimas en el caso de las víctimas de trata? Mira, afortunadamente, el estándar internacional, que es la declaración del 85 que se aprobó en el Congreso de Milán de Naciones Unidas, que son los principios fundamentales para las víctimas del delito y de abuso de poder. Ahí ese es el estándar. Esta declaración ha sido absorbida por todos los demás documentos de Naciones Unidas. Entonces, si tú lo lees y lo empalmas con el protocolo de trata de la Convención de Crimen Organizado, de Delincuencia Organizada Transnacional, ahí están plasmados. Ahí no tienes problema porque lo plasmaron. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en la Convención de Granadas de Racimo, que es un tema así raro. Bueno, pues ahí también dice, las víctimas son, y toman la definición del estándar. Y ahí las define. Si alguien no toma la definición del estándar, va a afectar derechos humanos porque víctimas no van a estar contempladas, porque le mochan a la definición y se la sacan. Entonces, en México, cuando se hizo la primera ley de trata, se les olvidaron el estándar. Y tuvieron que hacer una segunda ley, porque el estándar es muy claro. El estándar yo lo traduje en una cartilla, porque luego el Ministerio Público le cuesta trabajo, ¿verdad? Como encontrar. Entonces estoy publicando en un libro que va a salir recientemente, no este que ya tenemos, sino otro. Entonces, mira, hice una lista de derechos. Entonces, tú tienes que empezar diciendo, a ver, confidencialidad, está en el estándar. Que haya confidencialidad, ¿qué implica? Que haya protección para la chiquita o para la mujer, si es de trata. Entonces, este protocolo de trata subsume ya el estándar internacional, no tienes problema. Pero ahora esto tienes que darlo a cumplir. Me decía a mí un presidente municipal, voy a abrir una oficina para recibir víctimas de trata. Le dije, ¿ya tienes el refugio? Sí. ¿Sabes qué fui? Era un galerón donde recibían a borrachos y gente que se quedaba dormida en la calle. Le dije, eso no es un refugio. Perdón, el refugio, claramente la ley de acceso a una vida sin violencia a las mujeres nos dice cómo tiene que ser. Es un lugar con seguridad, con confidencialidad y una serie de requisitos. Entonces, no lo tienes, ya tienes convenios consulares, no, tienes dinero para su traslado, porque si es extranjera, tú la tienes que mandar de regreso si ella quiere un retorno asistido. Si tú no tienes todo esto, ¿sabes qué? Mejor no la abres. Porque después, por el principio de progresividad de los derechos humanos, tú no la puedes cerrar. Pero ya empezaste a violar derechos humanos desde que dijiste, abro el servicio, y no es cierto que tengo ninguna de las características que requiero para poderle brindar los derechos. Tenemos el protocolo te dice qué derechos. Esos derechos los transfieres a tu modelo, lo aplicas en el diseño, haces todo tu documento, pero ¿qué pasa para el goce y ejercicio? Es como en la Constitución, tienes los derechos, pero el goce y ejercicio es mediante el modelo que vas a crear. Y ahí es donde tienes que cerciorarte de que todo lo que tú pusiste ahí, que tiene derecho a la información, que tiene derecho a la confidencialidad, que tiene derecho a los momentos de reflexión para saber si se quiere ir o no. Bueno, ¿en dónde? Pues ahí vayas al baño y regrese, no.
la salita, el lugarcito especial, el especialista, para que realmente en la implementación permitas el goce del ejercicio. Entonces no vamos a tener problemas si la gente conoce el protocolo y antes de abrir un servicio se cerciora de que la implementación lo va a hacer. Bueno, de igual manera, en su libro habla sobre litigio estratégico en materia de derechos humanos. ¿Nos podría contar sobre este tipo de litigio y la pertinencia de llevar a cabo un litigio de esta naturaleza en materia de atención a víctimas de trata de personas? Sí, el litigio estratégico, por desgracia, debería de ser, no se da en las facultades de Derecho, se da en muy poquitas universidades en nuestro país, y no es la litigación que están dando ahorita en el nuevo sistema penal, no, esto es otra cosa, ¿no? Es como la metodología para litigar un caso, ¿no? Esto es mucho más profundo. Hay gente, grandes luchadores de derechos humanos que en México empezaron a trabajar el tema. Yo te diría, ejemplo, Mirna Mac, que es el caso de una chica que asesinaron a su hermana, le dieron 25 puñaladas y fue ordenada la muerte después de que lo litigó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta que ordenó la policía, ordenó el Estado Mayor Presidencial matarla, y con un policía nacional que fuera a asesinarla. Entonces, este caso te demuestra que hay cosas coyunturales que hay que cambiar. Entonces ella decidió hacer litigio estratégico. No es que la muerte de su hermana le fueran a reparar el daño, dijo, aquí hay que cambiar, aquí hay que desaparecer el Estado Mayor Presidencial. O sea, aquí hay que dar cambios fuertes, hay que abrir los archivos, porque el régimen militar de ese país dijo, los archivos no se van a abrir, porque por seguridad nacional, la Corte Interamericana emitió un documento precioso que se llama el Derecho a la Verdad, donde dice, ábranse, no hay, por motivos de seguridad nacional, ningún archivo se va a cerrar, se abren los archivos. Entonces, esas determinaciones, eso que obligó a la Corte Interamericana a hacer un documento estratégico, fue producto de toda la litigación que llevó a cabo esta chica, 11 años. Se tardó, que no crea la gente que mañana. Entonces, en México, ¿qué casos? En la Corte Interamericana hay varios casos de trata. Hay que ver qué casos, no que sea importante la persona o no, por favor, porque las víctimas de Campo Algodonero, cuando pidieron ayuda a las ONG, les dijeron que no. Nadie les hizo caso. Dos, 3 mujeres muertas, 4, 5, nadie les hizo caso. Pero cuando ellas fueron personalmente y iniciaron en la comisión el caso, y cuando lo aprobó la Corte, 80 ONG dijeron nosotros. Bueno, pero entonces, ¿cómo se hace el litigio estratégico? La elección del caso que pueda dar como origen lo que yo te comentaba al inicio, cuando una política pública sistemáticamente está fallando. ¿Cómo puede ser que la discriminación a las mujeres y la violencia sea tal que tengamos ese número de feminicidios? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien para que las mujeres las estén matando? Entonces tenemos que tomar un asunto, y ese asunto se unen con muchas organizaciones civiles, se planea bien, y se estudia antes de hacer el litigio estratégico, qué características, qué queremos de política pública, resultando con este caso, que generalmente va a ser ante la Corte Interamericana, desgraciadamente, y ahí, a veces cuando el caso cae en la Corte, por ejemplo, el caso de la guardería a veces cae en la Corte toma decisiones, ¿y qué nos pasó? Que nunca en las guarderías se cumplían normas técnicas y estaban abandonadas. Tuvimos que tener ese caso para poder tener una ley. Entonces, desgraciadamente, la Corte Interamericana nos ordenó hacer un registro de personas desaparecidas, nos está ordenando hacer protocolos, pero gracias al litigio estratégico que al final se logró con todas las organizaciones civiles que trabajaban en caso. Igualmente en su libro habla sobre el análisis que realizó sobre el Plan Nacional de Desarrollo del actual sexenio, específicamente desde una perspectiva victimológica. ¿Cree usted que el objetivo de fomentar la protección de los derechos de las mujeres migrantes para prevenir la violencia, la trata de personas y el secuestro se haya cumplido o no? Bueno, primero tenemos que decir que, no obstante que se hizo un gran diagnóstico, porque el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, yo diría que se está acabando, que si la gente lo lee, se consterna y hasta llora de lo que ahí se venía mencionando. Se dicen cosas tremendas de lo que pasaba en México, pero muchas de esas siguen pasando. A veces, no obstante, el plan de desarrollo analizó todo esto en el diagnóstico, no se ve reflejado en acciones concretas.
Así, por ejemplo, el tema de los desplazados. El tema de desplazamiento forzado lo está tratando Naciones Unidas ahorita muy fuerte, porque muchas de estas chicas de trata salen precisamente unas buscando trabajo y en el camino se vuelven migrantes, o sea, son mujeres que migran y posteriormente las entregan a la trata porque no saben a qué iban y al final acaban siendo víctimas de trata. Entonces a muchas las secuestran, las abusan. Cuando tratan de hacer una denuncia ante el Ministerio Público todavía no encuentran una respuesta. Las agencias migratorias que atienden a las personas están lejanas, no se ha logrado compactar en una. Yo estoy proponiendo una agencia mixta en donde esté el Ministerio Público y ahí esté también Migración. Comentaba yo que no puedes decirle a una chiquita que está en Tuxtla Gutiérrez que se vaya a San Cristóbal a ver a la oficina y allá va a ir o que va a ir a declarar a otra capital, porque es imposible. Generalmente las víctimas de trata lo que se quieren decir. Entonces, estos mecanismos no se van a arreglar con una ley. La ley que fue muy mala, ahora se hacen unas reformas recientes a la ley que tienen algunos ajustes interesantes, pero la infraestructura que atiende a las víctimas no se ha resuelto. Hay estudios muy serios en la frontera norte, por ejemplo, cuando tú tratas de mandar una mujer a una estancia migratoria, pues está llena, a veces llegan en la frontera sur 2.000 migrantes, y ahí mismo, para que las víctimas de trata estén ahí mismo, pues van a sufrir otras vejaciones iguales. O los niños tienen que ser mandados, según la ley, a los DIFs, si los DIFs no están preparados con la infraestructura para poderlos recibir. Entonces me parece que muchas de las acciones que estuvieron planeadas no se ha logrado. En el área migratoria es de las áreas más difíciles. Creo que este año, este sexenio, tendrá que ser el sexenio de resolver los asuntos migratorios, porque son graves en la frontera norte y sur. Y más ahora con los desplazamientos forzados masivos que están entrando, te entran 2.000 haitianos y te entran hondureños. Estaba yo viendo las cifras de los niños que han recibido refugio, que ya los estamos dando la categoría de refugiados, o sea, ya van a ser mexicanos, niños que van a quedarse refugiados en tanto en sus países no se generen otras situaciones. Son muchísimos, y hay estudios interesantes de la feminización de la migración. Entonces vamos a ver cada vez más mujeres migrantes, porque antes la mujer iba a seguir al marido que se había ido, pero ahora ella es la que tiene la opción, porque como hay más viejos en el mundo, los norteamericanos están dispuestos a pagar lo que quieras para que los cuiden a los viejitos. Entonces hay mucha más demanda, vamos a empezar a ver más mujeres, y consterna ver en un tren que se sube una nenita de 21 años con su bebecito y ahí va, y no importando que se pueden morir en el camino. Entonces pues todo eso podría ser vigilado. Comunicaciones y transportes, tiene que ser planes intersecretariales, y se hizo una gran comisión política de trata contra las personas, pero realmente yo fui a una sesión o dos, pero se volvió como una competencia política entre las actoras. Yo no veía que hubiera grandes planes de largo alcance. Nosotros hicimos esta malla curricular para preparar al personal de las instituciones, no del Ministerio Público, sino de todas las instancias, ONGs, DIFs, etcétera, para que se utilice. Vi que no se estaba utilizando, y entonces yo fui y la repartí en el Congreso de Qatar a todas las ministros de Justicia, y me dijeron ahora no, en Costa Rica, en Panamá están usando el documento. Y bueno, porque me parece que la capacitación va a ser uno de los temas vitales para que en el nuevo plan se capacite realmente al Ministerio Público, sepa descubrir la trata. Mira, no es fácil, porque tú en una entrevista llega la familia y dice, la niña no está, se perdió, la niña ya no está, entonces no sabes si se la llevaron, si es desaparición, si es homicidio, si al final resultó trata, si fue secuestro. Son muchos delitos que tienes que investigar. ¿Cuál fue? Con estándares que tú vas viendo, diciendo qué amigo estuvo, dónde estuvo, qué sucedió. Y hay varias cosas para la detección. Bueno, hay unos estándares muy interesantes de detección, por ejemplo, en los aeropuertos. Tú sabes que si tú ves a 5 o 6 chicas que llevan un taconzote y van arregladas en el aeropuerto, son víctimas de trata. Los taconzotes es para que no se escapen. Entonces, y todo esto pasa a la vista y con el contubernio de las autoridades. Porque acuérdate que crímenes de esta naturaleza, como el de trata y la explotación laboral de las personas, todo eso no sucede si no es por la corrupción. La corrupción va de la mano, el crimen organizado y corrupción son hermanos.
Si hay corrupción, hay crimen organizado. Y desgraciadamente en el país eso sucede. Muchas gracias. Bueno, y finalmente, para usted, ¿en qué consistiría la reparación integral del daño a las víctimas, así como su reintegración social? Bueno, el término reparación integral lo tomamos de la justicia interamericana, que tiene sentido porque cuando una víctima es agredida por un Estado, es víctima de un Estado, el Estado le tiene que dar absolutamente todo en adelante, porque no fue un Juan Pérez el que le cometió el delito, sino el Estado mexicano. Por eso era acotado ese concepto. Pero ahora, como lo hemos copiado y lo hemos pegado como el derecho a la verdad, lo pegamos y de repente dice una chica, ¿verdad?, con el juez: tengo derecho a la verdad, no, mi reina, su sentencia firme, esa es tu verdad. Entonces, como que hay una inconsistencia epistemológica en los conceptos de las leyes. Pero en fin, la reparación integral en la legislación actual se refiere a que esa persona no solamente va a buscarse que se dé justicia, sino que todos los apoyos alternativos requiere. Entonces se hace la entrevista y se detecta que tiene disfunciones, que tiene enfermedades, que está anémica, que trae una gonorrea, que tiene, o sea, todos los problemas sociales y físicos se detecta en esa primera entrevista. Y yo comentaba, lo primero, en esa entrevista diagnóstico tiene que ser protección y ayuda humanitaria. O sea, ¿qué necesita? Es la única vez que se usa la palabra ayuda humanitaria con migrantes, porque esa palabra pues, pertenece a los protocolos de Ginebra, pero se utiliza porque no tiene dónde vivir, tiene hambre, necesita comida y necesita protección. Primero eso, y luego ya ves su situación jurídica para poderla ayudar, planeando qué necesita. Entonces la reparación integral para las víctimas de trata se tiene que hablar de la víctima en lo concreto, es clínica. ¿Qué necesita ella? No todas las víctimas, sino ella. ¿Qué necesita en la atención médica? ¿Qué necesita? Si viene embarazada, va a necesitar un lugar adecuado para preparar su parto, psicológicamente, físicamente y todo. Y después, si se va a quedar y optó por retorno asistido, bueno, pues generar que haya seguridad en él mismo y todo lo que esto implica. O si se va a quedar, entonces hacer todos los trámites, ¿verdad?, de candidata a asilo para que se pueda quedar y pueda tener el estatus de refugiada, pero para todo esto va a pasar mucho tiempo. Entonces, ¿dónde va a vivir? ¿Qué apoyos adicionales va a ir teniendo para que pueda ella sentirse bien? Y no solamente eso, sino vamos a hacer una recuperación, empoderar a la víctima para que ella pueda hacer una vida, ¿verdad?, sin tener este lastre que la trae atrás. Y para eso pues necesitamos trabajar mucho con el personal que la va a tratar, que la va a tener. A mí me da pendiente que a veces los refugios para mujeres de trata parecen cárceles, se siente privada de todo, de su libertad o algo bajo el pretexto de seguridad. Pero ¿cuál va a ser la transición? ¿Cómo hacer para que esa víctima pueda empezarse a sentir a gusto, pueda recuperarse y vivir sin conflicto? Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, y finalmente me gustaría que nos comentara en qué lugares podemos adquirir su libro, dónde podemos consultarlo. Muy bien, en el Instituto de Ciencias Penales está en venta el libro. Esta es la segunda edición porque hubo tantos cambios en la legislación que tuvimos que volver a sacarlo. Entonces aquí está. También en el Instituto de Naciones Unidas en Costa Rica están mandándolo a las fiscalías de toda la región, por eso firmamos convenio. El INACIPE firmó convenio con el ILANU, que es nuestro Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente Regional, para que fuera un texto de buenas prácticas que se ofrezca en Latinoamérica. Y también de la malla curricular, el programa de especialidad para trata de personas, aquí también se puede adquirir. Y también puse la trata, aparte de la trata, el programa de especialidad para desaparición de personas. Acaba de ser publicada recientemente la ley, así que hay una obligación de que los fiscales que van a estar en esas fiscalías, hombre, tengan siquiera un diplomado. O sea, no se puede unas cuantas horitas ahí. Por eso yo estoy muy contenta de saber que se ha organizado este diplomado y que las personas, yo daría como mensaje que estas personas que van a trabajar con víctimas, de alguna medida están estudiando porque van a estar cerca de ellas, se acuerden que a las víctimas hay que verlas a través de sus ojos.
porque así vemos el sufrimiento que tienen, qué necesidades y un poco menos burocrático, técnico. No podemos tener un protocolo, no es de palomitas, sino de que haya un cambio interno en nosotros que pueda ser capaz de transmitirle a ella esa confianza y la veamos como se encuentra desde sus ojos, y esto es lo que se llama la alteridad, para realmente hacer un cambio estructural de lo que estamos haciendo y un cambio para ellas, para hacer un proyecto de vida de largo alcance. Muchas gracias.